Estoy de pie justo al oeste del muro occidental, muchas veces conocido como el Muro de los Lamentos, donde el pueblo judío ha venido a orar durante siglos. Han esperado con ansias la oportunidad de adorar a su Dios en su ciudad capital, Jerusalén, en la tierra que Dios les ha dado ahora. Estamos utilizando este sitio y muchos otros aquí en Tierra Santa, aquí en Israel, para ofrecerles 15 sesiones de la Conferencia de Empoderamiento de Liderazgo. Hablaremos sobre el estudio bíblico, hablaremos sobre la familia cristiana, hablaremos sobre la preparación de sermones, hablaremos sobre cualquier cosa que se nos ocurra que te ayude a ser eficaz, exitoso, influyente y fructífero en el ministerio que Dios te está dando. Que Dios te bendiga mientras te unes a nosotros en esta serie. Esta es la sesión número 1, 7 principios del liderazgo cristiano. Tus oraciones por Jerusalén están siendo respondidas y a lo largo de esta presentación puede que escuches los sonidos de la construcción mientras los obreros reparan, reconstruyen y mejoran la ciudad por la que oramos. Nuestra lección comienza con la lectura de Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 10, donde se narra la historia de un hombre cojo que estaba fuera del templo. Me gusta esta historia porque comienza con un hombre cojo fuera del templo. Todos sus pensamientos están centrados en sí mismo. No tiene ningún valor para los demás. De hecho, es una carga. Es un peso para los demás. Otras personas tienen que cuidarlo. Otras personas tienen que llevarlo al templo donde él pide limosna. Pero la historia termina dentro del templo, donde este mismo hombre camina, salta y alaba a Dios en el templo, siendo parte de la comunión del pueblo de Dios. Qué contraste entre estar afuera y adentro, entre ser un mendigo que recibe ayuda y ser un hijo de Dios que alaba al Señor y adora a Dios. Este contraste es una gran plataforma para que consideremos 7 principios del liderazgo cristiano. Encontraremos en este texto 7 ideas, 7 símbolos de lo que significa para ti y para mí, como líderes cristianos, ver a alguien que está perdido, afuera y en gran necesidad, y llevarlo adentro, donde tiene la oportunidad de participar en el banquete que el Señor ha provisto para cada uno de nosotros. Comencemos con esta historia y luego extraeremos 7 lecciones de ella. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Un día Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, a las 3 de la tarde. Ahora bien, un hombre cojo de nacimiento era llevado todos los días a la puerta del templo, llamada la Hermosa, donde lo ponían para pedir limosna a los que entraban en los atrios del templo. Cuando vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro lo miró fijamente, al igual que Juan. Entonces Pedro le dijo: «Míranos». Así que el hombre les prestó atención, esperando recibir algo de ellos. Entonces Pedro dijo: «Plata o oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda». Tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante los pies y tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en los atrios del templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminando y alabando a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que solía sentarse a pedir limosna en la puerta del templo llamada la Hermosa. Y se llenaron de asombro y maravilla por lo que le había sucedido. El primer principio que encontramos aquí, sugerido por este texto, lo llamaremos el principio de Pedro y Juan. Pedro y Juan nunca habían hecho algo como lo que hicieron en esta ocasión, y sin embargo estaban dispuestos a hacer algo que nunca antes habían hecho. ¿Estás disponible para Dios? ¿Eres una herramienta en la mano de Dios que está dispuesta a hacer algo nuevo? Pedro y Juan lo eran, y el principio de Pedro y Juan, que examinaremos como el primer principio en esta lección, nos enseña que Dios quiere usarnos. Él quiere usarnos tal como somos.
Esta zona del templo y la puerta donde este hombre pedía limosna era un lugar por donde Jesús mismo había pasado muchas veces. Durante 3 años y medio, Jesús había entrado y salido del área del templo muchas veces. Si Jesús pasó por este lugar muchas veces durante esos 3 años y medio, la pregunta que me surge es, ¿por qué Jesús no sanó a este hombre? La Escritura dice más adelante que durante mucho tiempo, durante 40 años, este hombre tenía 40 años y lo habían llevado diariamente al templo durante todo ese tiempo para pedir limosna. ¿Por qué Jesús no sanó a este hombre si él había estado allí junto a la puerta durante el tiempo en que Jesús entraba y salía? Creo que es porque Jesús estaba reservando este milagro para Pedro y Juan. Encuentro en eso un símbolo del hecho de que Jesús no quiere hacerlo todo. Jesús no hará todo él mismo. Él necesita herramientas que estén abiertas a la posibilidad de que Dios pueda obrar a través de ellas, así como Dios obró a través de él y usarnos en su mano como una herramienta para su gloria y para su honor. Ahora mira quién era Pedro y quién era Juan. Pedro era muy impetuoso, propenso a hablar rápido y pensar después. Juan era justo lo opuesto en ese aspecto. Si lees los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, encontrarás que hay un registro preciso de la historia de la vida de Jesús. Pero si lees el evangelio de Juan y lo contrastas con los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, verás que Juan es muy reflexivo. Después de muchos años de reflexión, pensamiento, meditación y de considerar quién era Jesús y qué significaba cuando decía esto y cuáles eran las implicaciones cuando decía aquello, verás que Juan era un pensador profundo. Juan era un pensador, Pedro era un orador. Y aquí están estos dos hombres con un gran contraste. Creo que Dios puede usar a un Pedro. Creo que Dios puede usar a un Juan y que Dios puede usarte a ti y a mí, ya sea que seamos como Pedro, que nos guste Juan o que estemos en algún punto intermedio. Dios puede usar a cualquier tipo de hombre o mujer que Él elija llamar para el ministerio. Eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios, tienes la mano de Dios, el toque de Dios, la unción de Dios sobre tu vida. Dios quiere usarte. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te use de una manera nueva? Esa es mi primera pregunta para ti en esta serie. Si no estás abierto a nuevas ideas, si no estás dispuesto a aprender algo nuevo y a hacer algo nuevo, probablemente toda esta serie sería solo una pérdida de tiempo porque no implementarías lo que aprendes, no recibirías lo que aprendes y por lo tanto solo estaríamos perdiendo el tiempo. Pasemos ahora al segundo principio, que es el principio de subir. La Escritura dice que Pedro y Juan subieron al templo a la hora de la oración. El monte del templo, como lo ves aquí, está en la parte más alta de esta zona. Y cada vez que alguien iba al templo, subía. Así que cuando Pedro y Juan fueron al templo, subieron. Y vamos a usar esta palabra subir para simbolizar el hecho de que cuando tú y yo vamos a orar, subimos. Dejamos el ámbito material y visible y nos movemos al ámbito invisible y espiritual, donde los problemas que aparecen en el mundo material encuentran su origen. En el mundo espiritual hay fuerzas de injusticia y fuerzas de justicia. Y si tú y yo intentamos resolver los problemas que aparecen en el ámbito material sin abordar el ámbito espiritual, fracasaremos. No podemos satisfacer las necesidades de las situaciones materiales simplemente tratando con cosas materiales. Debemos ser capaces de subir a otro ámbito donde encontremos soluciones perfectas para cada problema humano, sanidad perfecta para cada enfermedad humana, sabiduría perfecta para cada pregunta humana, perfecta. Provisión para cada necesidad humana. Si tú y yo aprendemos a elevarnos en oración, descubriremos que existen soluciones, victorias, unción, poder, sabiduría y discernimiento disponibles para nosotros, y así podremos satisfacer las necesidades de las personas cuando las enfrentemos.
cuando dejamos el lugar donde están las personas y vamos a estar a solas con Dios en oración, en un tiempo de quietud, donde en secreto derramamos nuestro corazón delante de Dios por nuestras iglesias, por nuestra gente y por nuestras ciudades. No estamos siendo irresponsables al dejar a esas personas y esas iglesias. Más bien, estamos siendo responsables, porque si no pasamos tiempo a solas con Dios en oración, si no tenemos el poder y la unción del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas para poder servir a Dios en su fuerza, en su sabiduría y en su amor, entonces, cuando estemos con las personas, no tendremos nada que darles. Nuestro amor se agota, nuestro poder se agota. Nuestra fuerza y nuestra fortaleza no son suficientes. Necesitamos hacer lo que hizo Jesús y lo que hicieron Pedro y Juan. Apartarnos a solas con Dios, subir a orar y encontrar allí la fuerza, la autoridad, el poder, la sabiduría, la guía y la ayuda que necesitamos. Necesitamos la unción del Espíritu de Dios y no la tendremos si no aprendemos a ir a orar. Así que este primer principio creo es sumamente, o este segundo principio de subir a orar, creo que es un principio sumamente importante. Si vas a tener un ministerio, necesitas tener la unción de Dios sobre tu vida. Lo más importante que hacemos es orar. Cuando oramos, involucramos el poder, la unción y la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Si nos negamos a orar, estamos diciendo, Señor, yo puedo hacer esto solo. No necesito tu ayuda, no necesito tu sabiduría, no necesito tu poder, no necesito que abras puertas para mí, no necesito las percepciones que podrías darme. Haré esto por mi cuenta. Pero si vamos a la oración, estamos reconociendo que somos insuficientes, somos débiles. Él es fuerte, somos necios, Él es sabio. No siempre amamos a las personas como deberíamos. Él, muy bondadosamente, está amando a las personas constantemente. Y quiere hacer eso a través de nosotros. Y debemos ir a la oración para que eso suceda en toda su plenitud. Así que el segundo principio que debemos considerar es esta idea de ir a la oración. El tercer principio que me gustaría abordar es el tiempo. Ellos subieron a orar a la hora de la oración. Todos tenemos 24 horas en un día. Cada uno de nosotros tiene la misma cantidad de tiempo, pero no todos usamos ese tiempo de la misma manera. Algunos de nosotros pasamos más tiempo en oración y algunos de nosotros pasamos menos tiempo en oración. Pero al pensar en esta idea del tiempo, si la oración realmente es lo más importante que hacemos y la oración trae el poder y la unción, la sabiduría y el discernimiento de Dios a nuestras vidas y al trabajo que intentamos hacer para Él, entonces me gustaría sugerir que la oración merece más tiempo del que le damos a otras cosas. Los problemas que aparecen en lo natural encuentran su origen arriba, encuentran su origen en el mundo espiritual. Y tú y yo necesitamos ir a la fuente de esos problemas y encontrar una solución para ellos. La cantidad de tiempo que pasamos en oración no nos dice cuánto tiempo tenemos. Nos dice cuánto reconocemos nuestra dependencia del Señor. Si nos damos cuenta de que lo necesitamos, invertiremos tiempo en buscarlo y tiempo en obtener la sabiduría y la ayuda que necesitamos para el ministerio que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Debido a lo que dijo Jesús, como está registrado en Mateo capítulo 6, normalmente no hablamos de nuestro tiempo personal de oración. Oramos en secreto y esperamos que nuestro Padre Celestial, que ve en lo secreto, nos recompense en público y responda a nuestras oraciones. Y como Jesús dijo que no debemos orar delante de otras personas para ser conocidos, apreciados u honrados por orar mucho, no hablamos de nuestros tiempos privados de oración. Y durante muchos años no hablé sobre mi propia vida de oración. No hablaba abiertamente sobre el ayuno. Esos temas no era algo de lo que yo hablara porque lo que hacía en esas áreas lo hacía para el Señor. Sin embargo,
Un estudiante mío me dijo una vez, si no nos cuentas sobre tu experiencia en la oración, si no nos cuentas sobre tu experiencia en el ayuno, le estás robando a tus estudiantes la oportunidad de aprender de ti. Y él me dijo, la misma Biblia que dice que no debemos orar ni ayunar para ser vistos por los demás, también dice que debemos animarnos unos a otros a hacer buenas obras. Y tienes la oportunidad cuando enseñas a tus estudiantes de enseñarles sobre la oración, la importancia de la oración y lo que puede suceder si oran y lo que puede suceder si oran más. Y así he aprendido que debo compartir mi experiencia con personas que se están formando para el ministerio o que están creciendo en el ministerio. Y como resultado de eso, quiero compartir contigo algo que he aprendido. El 9 de julio de 2002, después de pasar 2 horas, mis habituales 2 horas, a solas con Dios en oración antes del desayuno, entré a la casa y desayuné y luego anuncié, voy a volver afuera y pasar otras 2 horas y de ahora en adelante voy a realizar un experimento. Soy maestro, no soy un evangelista que atrae a grandes multitudes. No soy un sanador por la fe al que mucha gente se acerca para escuchar lo que tengo que decir. Soy maestro. Así que pensé, bueno, voy a empezar a orar más y realizar un experimento para ver qué pasaría si orara más. Así que decidí que haría eso durante 6 meses. Y comencé a salir. Una segunda sesión de 2 horas para orar. Y he hecho eso durante los últimos 11 años y medio hasta este momento y ahora no tengo intención de cambiar, porque al final de los 6 meses descubrí que había 3 cambios significativos que estaban ocurriendo en mi vida. Uno, noté que encontraba cosas en las escrituras que nunca antes había visto. Una segunda cosa que noté es que hablaba con una libertad, enseñaba con una soltura que nunca antes había tenido. Y la tercera cosa que noté fue que tenía más oportunidades de hablar con más personas, de enseñar a más personas que nunca antes. Y como resultado de estas 3 cosas, decidí que me gustan los nuevos cambios. Me gusta lo que Dios está haciendo cuando oro más. En una frase, supongo que la manera de decir lo que aprendí es que si oro más, Dios obra más. Y me gusta cuando Dios obra más. Ahora, no creo que tenga el derecho, o en realidad que nadie tenga el derecho, de decirle a otra persona, deberías orar más. Creo que el Espíritu Santo puede mostrarte cuánto orar, cuándo orar, dónde orar, cómo orar y cuánto orar. Creo que el Espíritu Santo es quien puede guiarnos en estas cosas, así que no te estoy diciendo que necesitas orar más. Simplemente te estoy dando mi testimonio de lo que ha sucedido en mi vida desde que he estado orando más. E invito a que realices tu propio experimento y veas qué pasaría si cambiaras o aumentaras significativamente la cantidad de tiempo que dedicas a la oración. Si estás satisfecho con los resultados de tu propio trabajo para el Señor ahora, entonces no hagas ningún cambio. Simplemente continúa haciendo lo que estás haciendo. Pero si hay algo en lo profundo de tu corazón que dice, quiero más, quiero servir mejor, quiero ser una herramienta más afilada en la mano de Dios, quiero la unción del Señor en mi vida aún más, quiero más resultados en el ministerio, quiero más. Si hay algo dentro de ti que dice, quiero más, entonces te sugiero que realices un experimento y veas qué sucedería si oraras más. Si haces eso, creo que el Señor te mostrará qué hacer y cómo llevar a cabo tu trabajo. Si estás satisfecho con lo que estás haciendo, continúa haciendo lo que haces ahora y descubrirás que seguirás obteniendo los mismos resultados. Pero si quieres más, tenemos que hacer algo diferente para experimentar algo diferente. Tenemos que intentar algo nuevo si queremos experimentar algo nuevo. Así que, como mencioné al principio de esta serie, el principio de Pedro y Juan nos invita a estar abiertos a algo nuevo, así como Pedro y Juan hicieron algo nuevo. Y ahora te sugiero, ora más. Hazlo simplemente como un experimento. Pruébalo durante 1 mes. Y al final del mes, entonces decides si quieres quedarte con la nueva cantidad de tiempo que dedicas a la oración o si prefieres seguir haciendo lo que ya hacías.
El cuarto principio que me gustaría abordar es el principio del cojo. La palabra cojo aquí describe, por supuesto, al hombre cojo, pero usaremos esa palabra, el cojo, para indicar que todos nosotros somos cojos de alguna manera. Cada uno de nosotros tiene algún tipo de discapacidad, alguna dificultad, alguna adversidad u obstáculo que debemos aprender a superar. Y creo que el Señor puede ayudarnos. Además, toda la humanidad, todas las personas están lisiadas de alguna manera por hábitos que las han destruido y las están destruyendo. Hay personas que están lisiadas por el tabaco, por ejemplo, y cojean a lo largo de la vida, afectadas por las enfermedades que acompañan al hecho de fumar. Y la nicotina en sus pulmones y en sus cuerpos. Hay personas que están lisiadas por el alcohol, beben y toman decisiones insensatas cuando están ebrios. Gastan dinero en alcohol, gastan dinero reparando cosas que rompieron cuando estaban borrachos. Dinero que debería gastarse en la educación de sus hijos o en ropa para sus hijos o en reparar la casa o pagar el alquiler. Hay personas que están lisiadas por el juego. Jaja, hoy es mi día de suerte. Hoy ganaré mucho dinero. Y pierden dinero día tras día tras día. Están lisiados por el juego. Hay personas que están lisiadas por el adulterio. Tienen miedo de que alguien descubra mi secreto. Oh, pero la esposa de mi vecino, ella es tan maravillosa, es tan dulce. Oh, si alguien se enterara de este secreto, estaría en un gran problema. Si mi esposa se enterara de esto, estaría en un gran problema. Oh, debo pagar dinero para que nadie descubra mi secreto. Están lisiados. ¿Qué clase de vida es esa? Vivir con miedo de que alguien descubra un secreto y siendo infiel a tu esposa. Esas son cosas que nos atan, son cosas que nos paralizan y no somos capaces de vivir una vida libre y no somos capaces de caminar con confianza. Nadie puede caminar bien, nadie puede vivir bien a menos que sea libre por el Señor Jesús. Y tú y yo tenemos la oportunidad de encontrar personas que están lisiadas por estos hábitos. No estoy diciendo que tú tengas estos hábitos. Estoy diciendo que la gente tiene estos hábitos y debemos verlos ser liberados. Así como Pedro y Juan vieron al hombre lisiado fuera del templo y le ministraron, no lo dejaron donde estaba, lo llevaron a una nueva vida. Y creo que tú y yo, como vasijas en las manos del Señor, herramientas en las manos del Señor, podemos ser usados para traer libertad, liberación y gozo al pueblo de Dios. Hay personas que están lisiadas por la pornografía. Ven una foto de una mujer desnuda y en su mente piensan, oh, me gustaría tener sexo con esa mujer. Y la imagen penetra en las placas de la memoria de su cerebro y no pueden sacar esa imagen de su mente. Oh, quiero sacar esta imagen de mi mente, pero no puedo. ¿Qué puedo hacer? Están lisiados por la pornografía. Saben que no deberían estar pensando en esas cosas ni mirando ese tipo de imágenes. Y sin embargo están cautivados por ello porque es un poder más grande de lo que pueden resistir por sí mismos. Un líder no encuentra a las personas en este tipo de situaciones y las deja como están. Un líder hace lo que Pedro y Juan hicieron por este hombre lisiado fuera del templo. Les dicen, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Plata y oro no tengo, plata y oro no tengo nada. Pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Así que su discapacidad es una tristeza para ellos, un dolor para ellos, una carga para ellos. Pero es una oportunidad para ti como hombre de Dios y como mujer de Dios. Es una oportunidad para ministrarles. Y en el nombre de Jesús, ayúdales e introdúcelos a una nueva forma de pensar, una nueva vida y un nuevo gozo. Y eso es lo que Dios te está llamando a hacer, mi amigo. Que Dios nos levante como un ejército de personas como Pedro y Juan, dispuestos a hacer algo nuevo, dispuestos a guiar a las personas desde afuera, desde estar perdidos, desde estar lisiados, hacia una nueva forma de vida que le da gloria y honor a Él.
Así que te animo a que te unas a nosotros mientras continuamos esta serie en el segundo segmento de la primera sesión, 7 principios del liderazgo cristiano. Hemos visto los primeros 4 y en la próxima sesión veremos los siguientes 3. Dios quiere hacer algo nuevo, poderoso y glorioso a través de ti. Tú eres su vaso escogido y vamos a aprender cómo servirle. Con estos 7 principios cristianos de liderazgo, mientras continuamos esta serie, que Dios te bendiga abundantemente. Esperamos verte de nuevo en el próximo segmento. Estoy de pie justo al lado del muro de los lamentos, el muro occidental, el lugar donde durante siglos hombres y mujeres piadosos han derramado sus corazones ante Dios. Este lugar es sagrado por las lágrimas y las oraciones del pueblo de Dios. Y el mensaje de este muro, el mensaje de este sitio sagrado, es que Dios escucha la oración. Dios responde a la oración. Dios se interesa por las naciones. Dios se interesa por las personas. Y Dios te escuchará en tu oración, así como ha escuchado las oraciones de muchos de su pueblo aquí en este lugar. Me gustaría compartir una idea contigo que creo que puede ayudarnos a ser más optimistas y más confiados mientras servimos a Dios y a su pueblo. Y esto tiene que ver con la diferencia entre sentir que tenemos una pesada obligación de servir al pueblo de Dios y la actitud de estar dispuestos a hacer la obra a la que Dios nos ha llamado. Primera de Pedro 5, versículo 2, incluye esta frase tan significativa cuando Pedro, el pastor principal, aconseja a los pastores más jóvenes sobre cómo pueden servir al Señor. Sean pastores del rebaño de Dios que está a su cuidado, velando por ellos no por obligación, sino porque están dispuestos. En la primera parte de Primera de Pedro 5, versículo 2, Pedro observa esta diferencia. Hacemos lo que hacemos porque estamos dispuestos a hacerlo. Es un gozo servir a Dios, es un privilegio servirle a Él y servir a su pueblo. Y si podemos recordar que nuestra motivación se basa en nuestra disposición para servir, creo que eso puede traernos un nuevo ánimo mientras ministramos al pueblo de Dios.